Vamos a empezar, quizás el tema lo hemos planteado así como ventajas y desventajas. En realidad, eh, desventajas como tal, yo no es que sea quizás la palabra más indicada. Lo que pueden haber son malos abordajes o algunas veces también abuso del tratamiento de carillas de porcelana cuando no está justificado, y de eso justamente vamos a hablar ahora. De hecho, tenemos algunos casos clínicos que les voy a ir mostrando y vamos a ir entrando en materia de lleno para que, pues, qué mejor forma de hacerlo que poniéndoles ejemplos, ¿verdad? La razón con las carillas de porcelana es que son un tratamiento que definitivamente está diseñado fundamental para mejorar la estética. Pero atención, es un tratamiento cosmético y no siempre están indicadas. Hay casos donde se debe echar mano primero de otro tipo de tratamientos, como puede ser la ortodoncia, por ejemplo. A veces hay que alinear los dientes primero. Otras veces también los dientes se ven naturalmente bien y el paciente tal vez pueda tener nada más que una pequeña asesoría de su odontólogo. Son pequeñas restauraciones que no ameritan pues una reconstrucción o un tratamiento con carillas de porcelana completas. Entonces, de eso justamente vamos a hablar ahora, ¿verdad? Bien, bueno, fíjense, aquí vamos a ver un caso donde sí está justificado el abordaje con carillas de porcelana, pero ¿cuántas carillas? Es el otro tema, ¿verdad? Generalmente un paciente, si se fijan en este caso, los dientes del paciente sí no son de un tono relativamente amarillento, pero ese es su color natural y el paciente está contento con ese tono. La razón aquí del abordaje por la cual se puede indicar carillas es en los dos incisivos centrales. ¿Por qué? Porque el incisivo izquierdo, que es el que está a la derecha en sus pantallas, presenta una decoloración. Es un diente que fue tratado con endodoncia hace ya bastante tiempo y el color del diente ya no coincide con el diente vecino, con el otro incisivo central, y esto en el entorno social. Aquí esta es una foto magnificada, pero al verlo ya en un entorno social, el cambio es muy evidente entre los dos incisivos. Entonces aquí sí está justificado incluso hacer carillas en los dos incisivos centrales. ¿Por qué? Porque muchas veces si se hace solo una carilla en un caso como estos, es altamente difícil y altamente complicado poder lograr una mimetización, como decimos, ¿verdad? Es decir, lograr que los dos dientes se vean iguales. Entonces aquí, para efectos de darle armonía a la sonrisa, vamos a echar mano de dos carillas de porcelana, con lo cual vamos a equilibrar esta estética sin necesariamente hacerle mayor cosa a las otras piezas, salvo lo que sí, en el extremo de sus pantallas, lo que sería su derecha, ¿verdad? Van a ver, ahí hay una prótesis de porcelana desadaptada que sí se le va a sustituir al paciente. Pero más allá de eso, únicamente se le van a hacer pulido de sus superficies, un blanqueamiento dental, porque sí se va a hacer un blanqueamiento en las piezas naturales, y únicamente dos carillas de porcelana en el centro. Vamos a ver el resultado. Ahí estamos viendo, si se fijan, el resultado del después. Vamos a poner rápidamente el antes y ahora vamos a poner el caso determinado. Aquí el paciente fue tratado con blanqueamiento dental. Sí, las piezas, el color de sus piezas naturales mejoró un poco, ¿verdad? No llegamos a un blanco exagerado porque no es el objetivo del tratamiento, sino que lo que buscamos es dar una naturalidad a las piezas que vayan mejor con la tez, con el color de piel del paciente. En este caso, fíjense, le logramos equilibrio con las dos carillas de porcelana en el centro, y en el extremo de lo que sería la derecha de sus pantallas, ¿verdad? Sustituimos la prótesis de porcelana que el paciente tenía por una prótesis de circonio. Pero lo más relevante aquí es que con un blanqueamiento dental y dos carillas de porcelana en los incisivos centrales hemos logrado una transformación muy importante de la sonrisa. Vamos a poner rápidamente una vez más el antes, porque se los quiero mostrar. Fíjense, ¿qué pasa en el antes? Tenemos múltiples colores en las piezas. En primer lugar, los caninos se ven mucho más amarillos que los otros. Se ven como estas manchitas blancas en los otros dientes, en los incisivos laterales, por ejemplo. Y al hacer un blanqueamiento, entonces equilibramos más el color, y ya podemos ir a una reparación con carillas en los centrales sin necesidad de dejar, como les decía, porque no era el objetivo de este caso, un color blanco, blanco, blanco en los dientes, ¿verdad? Sino que lo que buscamos en esta situación es naturalidad. De hecho, un blanco exagerado se termina viendo mal. Sí, lo que pasa es que eso ya entra en el tema de la cosmética dental, ¿verdad? Recordemos que hay, y es la diferencia fundamental entre estética y cosmética.
La estética lo que busca es imitar la naturaleza. Cuando ya hablamos de cosmética, ya es un valor subjetivo. Igual que en el maquillaje, por ejemplo, en las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que les gusta maquillarse mucho y hay mujeres a las que les gusta darse un maquillaje muy... Verse más naturales. Correcto. Sin excesos. Sí, exactamente. Un maquillaje sin llamar demasiado la atención, sino que es un maquillaje muy conservador. Y sin embargo, las dos cosas son aceptables. Es decir, no es que esté mal si una mujer se quiere maquillar mucho y no es que esté mal si una mujer se quiere maquillar poco. Sencillamente son abordajes cosméticos diferentes, ¿sí? En el caso de la dentición, cuando se van a hacer procedimientos cosméticos, ahí también influye mucho qué es lo que el paciente persigue. Y en el tema del color principalmente, hay pacientes que sí se sienten más a gusto con un color más blanco porque ese es su objetivo cosmético, y hay otros pacientes que no, que lo que buscan es imitar la naturaleza, ¿verdad? Que sus dientes se vean lo más naturales posibles. Entonces, ahí los dos abordajes son válidos. Vamos a pasar a otro caso, ¿verdad? Recuerden que si van surgiendo dudas, las pueden hacer en la sección de comentarios y vamos a estar pendientes para evacuarlas. Bien, fíjense bien, aquí vemos otro caso. Este caso ya necesita un abordaje un poquito más completo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ahí hay 2 coronas de metal porcelana, que como podemos ver, perdón, hay 3 coronas metal porcelana en los 2 incisivos laterales y en el incisivo central derecho, que es el izquierdo en sus pantallas, que estas coronas están desadaptadas. De hecho, aquí en este paciente hubo incluso que hacer retratamientos de las endodoncias que habían, porque hubo que hacer muchas otras cosas, pero el tema que nos ocupa hoy es el tema de carillas, sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué pasa aquí? Para poder equilibrar la sonrisa, vamos a tener que sustituir esas 3 coronas, pero si nos fijamos en el incisivo central izquierdo, que en este caso es el derecho en la pantalla, ¿verdad? Vemos que hay una resina grande decolorada, se ve como una manchita café en la parte de abajo, ¿verdad? Es un rellenito que está, un rellenito antiguo, decolorado, vemos en la parte de en medio también de coloración, y en este caso sí, la paciente quiere que sus caninos sean incorporados porque no le gustan esas diferencias en los tonos que hay. Entonces aquí vamos a echar mano, sí, un blanqueamiento en la zona de los premolares, pero vamos a hacer una restauración con carillas de porcelana en los caninos y en el incisivo central natural, y vamos a hacer cambios de coronas por coronas de porcelana libre de metal en las otras 3. Vamos a ver el resultado. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Vemos un resultado muy equilibrado, ¿verdad? Si se fijan, nos vamos hasta el área de las premolares, un tema que platicamos con el paciente. En este caso hay como esas como manchitas blancas, que son como manchitas... Es desmineralización. A veces son, sí. De hecho, el término es, porque muchas veces el término es mancha blanca, de hecho. Y en la mancha blanca, la etiología o el por qué se da muchas veces es idiopático, es decir, no se sabe con certeza qué pudo haber pasado, ¿verdad? Pero no vale la pena o no estaría realmente, porque el corredor bucal de esta paciente, los dientes están sanos, esos incisivos, esos premolares, solo tienen estas manchitas blancas. Sin embargo, cuando el paciente en el entorno social no muestra mucho sus premolares, además la saliva hidrata los dientes, entonces esas manchitas se hacen menos evidentes. Entonces, evaluando el caso con el paciente, llegamos a la conclusión de que era suficiente para no tocar sus dientes que están completamente saludables, nada más esas manchitas blancas, que como decimos, el paciente no las muestra en el entorno social, únicamente tratando el caso de canino a canino. ¿Qué hicimos aquí? Carillas en los caninos y cambiamos las coronas que estaban defectuosas por coronas libres de metal y una carilla de porcelana en el incisivo central, lo mismo, porque con los incisivos centrales, ahí sí muchas veces está justificado hacerlo para lograr armonía y simetría. Vamos a ver rápidamente el antes. Aquí podemos ver, ¿verdad? Todo el desequilibrio que se ve, imagínense. Hay corona de metal porcelana, que se mira ese margen oscuro en el cuello. Las coronas no están anatómicamente muy bonitas que se diga. El incisivo central tiene una restauración antigua de resina decolorada. Los caninos con una pequeña malposición y estas manchas blancas que se hacían muy evidentes. Entonces abordamos el caso de una forma integral aquí, tratando lo que llamamos el segmento anterior, de canino a canino, y vemos el resultado, ¿verdad? Ahí buscamos el resultado que se vea lo más natural posible, ¿verdad? Vamos a ver un caso más, si le parece, Javier. Excelente.
Aquí, por ejemplo, este es otro caso igual, donde vamos a tratar aquí ya problemas anatómicos. Estos son laterales en clavija. Si se fijan, los incisivos laterales, el antes es la parte de arriba, ¿verdad? Y el después es la parte de abajo. Aquí, por motivos de iluminación, el tono del de abajo no es exactamente el tono que se ve en el ambiente social natural de la paciente, pero sí podemos ver las correcciones anatómicas. Las correcciones anatómicas, en este caso, vemos que habían diastemas, separaciones entre los dientes, los incisivos laterales en clavija, ¿verdad? O sea, se ven así, esas formas como triangulares y puntiagudos. Y echando mano de las carillas de porcelana, como vemos en el caso de abajo, ya logramos una armonización, una simetría, ¿verdad? Estabilizamos lo que es la estética de su sonrisa, y es un caso donde las carillas de porcelana sí están perfectamente justificadas y aportan muchas ventajas, ¿verdad? Ya que aportan ventajas estéticas, pero en este caso también ventajas funcionales, porque al devolverles a los dientes su anatomía idónea, entonces permitimos que incluso en ciertas mordidas, en ciertos desplazamientos mandibulares, los dientes funcionen y trabajen mejor como un equipo, ¿verdad? Solamente se trabajó la parte... En este caso igual, son 6 carillas de porcelana. Los 6 de arriba, de canino a canino, es lo que se ha tratado. Lo demás son sus propios dientes naturales, en este caso de la paciente, ¿verdad? Vamos con un caso más. Otro caso de carillas. Aquí vemos que hay otra serie de factores. Por ejemplo, hay diastema, separación entre los dientes centrales. Aquí hay atrición, desgastes en los bordes. Vemos que los dientes en la parte de los bordes ya se ven bien irregulares. Hay manchas por medicamentos probablemente, ¿verdad? Y además es un paciente ya en su sexta década de vida. Entonces aquí las carillas van a traer varias ventajas. Por ejemplo, logramos en primer lugar devolverle a los dientes su anatomía normal. En segundo lugar, mejoramos el color, ¿verdad? Mejoramos el color a un color más juvenil. Logramos también una recomposición anatómica que, como decía, sirve desde el punto de vista del aspecto funcional, porque le permite al paciente ya morder mejor y que sus desplazamientos sean más armónicos, ¿verdad? Que tenga una mejor oclusión, se llama eso. Y ese espacio, doctor, que se mira, creo que son los caninos. Arriba. Sí, eran restauraciones de resinas de fotocurado antiguas y ya desbordadas, ¿verdad? Entonces con las carillas corregimos eso y llegamos hasta el cuello del diente, ¿verdad? Y devolvemos simetría y estabilizamos. En este caso sí se trabajaron 8 carillas de porcelana. Se incluyó a los primeros premolares, además de los 6 dientes anterosuperiores, ¿verdad? El resultado igual nos da un aspecto más juvenil. Aquí sí tenemos una muy importante mejora estética, pero no solo es una mejora estética, también hay una mejora funcional, ¿verdad? Otro caso, vemos aquí que pasaba laminados de resina antiguos y en mal estado. Vemos los incisivos centrales, ¿verdad? Son asimétricos anatómicamente. Vemos igual lo mismo en los caninos, en el canino de izquierdo de la paciente, que es la derecha de su pantalla superior. Habían restauraciones de resina ya desadaptadas, antiguas. Los incisivos laterales no eran simétricos también, había un poquito de malposición. Nuevamente, echando mano de, en este caso, 6 carillas de porcelana anterosuperiores, logramos equilibrar la mordida y el aspecto estético del paciente, ¿verdad? Si se fijan, igual aquí hubo un blanqueamiento, pero si se fijan, las mejoras en el tono son discretas porque no perseguimos. Eso se platica mucho con el paciente al inicio de sus consultas, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar por el tema que tocábamos anteriormente? Y en base a eso se hace un diseño y una planificación. También se definen alcances y limitaciones, hasta dónde podemos llegar, y a veces hay cosas que no podemos lograr, ¿verdad? Pero aquí vemos un equilibrio muy bonito, un aspecto muy natural de la dentición. Imagínense, esta es una foto magnificada, ¿verdad? Ya en el entorno social los dientes se ven pues tremendamente naturales, que es el objetivo del paciente, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un caso que les quería mostrar porque igual es un caso de manchas generalizadas por medicación. Probablemente el paciente tomó tratamientos de antibióticos cuando estaba en su periodo de infancia,
que le generaron, debido a que estos antibióticos tenían estas características de pigmentar a los tejidos duros cuando están en formación, entonces al paciente sus dientes le quedaron manchados, ¿verdad? Y son manchas, vemos eso, son como 3 colores, 3, 4 colores que se van viendo cortando de cuando se depositan justamente estos medicamentos a los dientes en su formación. Y también ha perdido soporte. Ha perdido un poco de soporte. ¿Qué pasa en este caso? Un blanqueamiento dental ahí, por ejemplo, no va a ser efectivo porque ya no va a lograr disimular el motivo de consulta principal del paciente. Pero, y aquí viene un gran pero, este es un paciente que no se debe tratar inicialmente con carillas de porcelana. ¿Por qué? Porque hay maloclusión. Hay una maloclusión evidente. Sus dientes no están ocluyendo de una manera armónica. Hay malposiciones dentarias, unos están rotados, otros están salidos, hay mordidas cruzadas, porque si vemos en la parte de abajo, las muelitas, por ejemplo, muerden por fuera de las muelitas de arriba, cosa que no debe ser así. Vemos una oclusión casi borde a borde, los dientes. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación, el paciente debe primero pasar a ortodoncia. Primero debe el ortodoncista mejorar todo lo que se pueda de la posición, devolverle a él sus relaciones oclusales lo más armónicas y equilibradas posibles, y entonces, y solo entonces, llegará el momento de hacer la evaluación estética o cosmética para definir si va a poder ser, por ejemplo, tratado con carillas de porcelana o qué línea de acción seguir, dependiendo del objetivo, ¿verdad? Este es un caso que vamos a poner la que sigue. Porque este caso ya está terminado, ¿verdad? Es un caso que está terminado con carillas. Básicamente estamos viendo casi que la imagen del caso que vimos al inicio, ¿verdad? El caso que vimos al inicio, donde decíamos no es que el primer caso que vimos, que eran 2 carillas de porcelana nada más y un blanqueamiento, ¿verdad? Para equilibrar. Habían preguntas, ¿cierto, Javier? Sí, vamos a aprovechar para responder algunas preguntas ahorita. Tenemos 2 consultas de YouTube. Nos dice Liliana Monteros, buenas noches. ¿Qué procede si tengo las paletas separadas? Ah, ok, sí. O sea, ese es un diastema, ¿verdad? Hay separación en los 2 dientes, en los 2 incisivos centrales. La primera opción generalmente en estos casos es la ortodoncia, ¿verdad? Lo primero que se debe buscar es una asesoría con un ortodoncista para ver si se pueden los dientes cerrar por medio de movimientos ortodóncicos. Eso sería como el plan A, el primer escoge. Si por algún motivo esto no se puede hacer, entonces ya se pueden considerar, algunas veces basta con hacer restauraciones directas de resina, otras veces podrán estar indicadas carillas de porcelana. Ya el caso tendrá que ser evaluado y definir cuál es la mejor línea de acción. Pero en general, en estas situaciones, cuando son espacios, casi siempre que se puede, la opción A, número 1, ortodoncia. Mover los dientes. Carmen Romero nos dice, hola doctor, ¿se pueden hacer carillas en pacientes que padecen de bruxismo? Una pregunta muy interesante y muy buena. La verdad es que desde mi punto de vista, bajo mi criterio, sí es factible. Lo que hay que determinar es el tipo de bruxismo, qué maloclusión el paciente está presentando. Incluso las carillas de porcelana, como decía hace un rato, si devuelven a veces con los pacientes bruxómanos han desgastado sus dientes y las carillas les devuelven su anatomía, y en conjunto con una buena terapia de oclusal, como una guarda oclusal bien diseñada, y desprogramar el problema que el paciente está padeciendo, sí se pueden hacer, obviamente siempre teniendo en mente lo que decíamos, la protección con su guarda y la desprogramación, pero no están contraindicadas en la mayoría de los casos. Es un mito creer que los pacientes bruxómanos fracturan sus carillas, ¿verdad? Eso no necesariamente es cierto. Hay que evaluar el caso y darle el abordaje. ¿No se desgastan? Las cerámicas son muy resistentes, por eso es que aquí lo más importante es el aspecto funcional. Si uno devuelve lo que llamamos los movimientos excursivos, y las carillas ayudan en ese sentido, y además le damos su terapia oclusal, su guarda oclusal, es perfectamente posible realizarlas. Ok, doctor, vamos a una serie de preguntas que también tenemos. Esta de Instagram, Siena Girl nos dice, ¿las carillas pueden causar mal aliento? Si están bien realizadas, no, en absoluto. Deben estar bien adaptadas
perfectamente cementadas al diente. La unión es íntima porque ellas se ajustan casi que a la perfección una vez que los registros se han tomado adecuadamente y se han trabajado bien, por lo que por sí mismas no deberían producir mal aliento, ¿verdad? Obviamente, si el paciente tiene defectos en su higiene oral, ya no es el problema la caría, sino que hay que corregir las situaciones de higiene bucal, ¿verdad? Pero la caría como tal no debería dar ningún problema de este tipo. Luego nos pregunta qué tipo de material existen y cuál es el más duradero. Bueno, generalmente son carillas cerámicas, ¿verdad? Pueden ser cerámicas porcelanas feldespáticas o pueden ser porcelanas reforzadas con disilicato de litio, ¿verdad? Incluso también actualmente ya se maneja, yo particularmente casi no lo hago en carillas, que son los materiales como la zirconia. Yo prefiero las cerámicas porque tienen un mejor coeficiente de adhesión, y en el caso de las carillas lo que buscamos justamente es eso, una perfecta adhesión al diente, es decir, poder pegar al diente ese material de una forma eficiente. Y con la técnica adhesiva, con los cementos resinosos, el grabado de cerámico, pues son técnicas que nos permiten una excelente cementación de las carillas, y en ese sentido, pues las que más se usan o se recomiendan son las carillas cerámicas, como decía. Puede ser cerámica feldespática o puede ser cerámica reforzada con disilicato de litio. Las diferencias teóricas, porque son diferencias bien teóricas, ya que los materiales cada día evolucionan y la ciencia detrás de ellos va mejorando, de manera que es casi imperceptible ya a la fecha, pero en teoría la porcelana feldespática da una mejor, permite de una manera más natural el paso de la luz. Entonces, teóricamente, si no necesitamos nosotros modificar o enmascarar color, por ejemplo, que los dientes no estén muy manchados en la parte de abajo, en la parte interna, entonces en teoría ahí la porcelana feldespática sería una muy buena elección, porque al ser como más translúcida, vamos a decirlo, permite una mayor refracción, reflexión y paso de luz, entonces daría un aspecto más natural. La porcelana reforzada con disilicato de litio es más resistente, aunque en teoría, nuevamente digo en teoría porque, como repito, los materiales avanzan, es increíble cómo la ciencia en este sentido de los materiales dentales van permitiendo hacer maravillas con los materiales, pero en teoría al tener ese refuerzo de disilicato de litio las va a hacer un poquito más opacas, va a hacer un poquito que la luz pase con un poquito más de dificultad y se refleje o se refracte de una forma distinta, y entonces en ese sentido estas son muy buenas si nosotros lo que queremos es, por ejemplo, enmascarar un diente que esté oscuro en la parte de atrás o eliminar problemas de manchas por medicamentos. Ahí nos prestarían un mejor servicio las cerámicas reforzadas con disilicato. En general, la resistencia de las dos es muy buena, porque la resistencia de la carilla está basada en el soporte que ella tiene sobre el diente, ¿verdad? O sea, la carilla, si nosotros la agarramos por fuera, ya sea una porcelana feldespática o una porcelana reforzada con disilicato, pero si tenemos la carilla sola, la laminita, y la botamos o la golpeamos, la vamos a fracturar, porque es prácticamente como un vidrio. Pero ella adquiere su resistencia una vez tiene soporte en el diente. Yo le pongo el ejemplo a los pacientes de que es como en una mesa de madera, nosotros le podemos poner una plataforma de vidrio, ¿verdad? Una plataforma de vidrio, y vamos a ver que ese vidrio se hace muy resistente porque tiene el soporte de la madera debajo. Entonces, algo así, algo parecido es el soporte que el sustrato dentario le presta al diente, a la carilla, ¿verdad? Y la hace muy resistente. También nos preguntan qué tan probable es que las carillas se caigan o se quiebren. Nuevamente, depende de muchos factores. Si están bien realizadas, el caso fue bien diagnosticado y bien analizado, además de que la técnica para cementarlas mantuvo o respetó, mejor dicho, todo el protocolo, es muy poco probable que se caigan o se fracturen. De hecho, se pueden fracturar, por supuesto, así como se pueden fracturar los dientes naturales, ¿verdad? Un accidente, un golpe, morder un tenedor, morder una piedra, ¿no? Eso puede fracturar un diente natural, puede fracturar cualquier prótesis, pues entonces en ese sentido les puede pasar. Pero si están, como digo, bien realizadas y las usamos para todo lo que son sus capacidades funcionales y cotidianas para las cuales los dientes están
pues diseñado, ¿verdad? Por naturaleza, entonces no, es muy poco probable que se fracturen o se caigan. La adhesión, como decía, gracias a los cementos resinosos, el grabado cerámico, etcétera, es tremendamente buena, ¿verdad? Y también Ana Patricia Díaz nos dice, buenas tardes doctor, ¿cuántos días podría llevar poner 4 carillas? Bueno, eso depende del caso. Actualmente con la tecnología CAD/CAM se pueden hacer muy rápido realmente. A veces en cuestión de 3, 4 días se podría manejar un caso, pero eso depende. Entonces aquí es bien difícil generalizar. Hay que evaluar el caso, ver en primer lugar si las carillas es lo que está indicado. Una vez se ha determinado eso, pues ya las particularidades del caso determinan cuánto tiempo se puede llevar el tenerlo listo. Ahora bien, pero sí la colocación es en una sola... Generalmente es en una sola cita. Se hace una preparación previa, se sacan impresiones, ya sean escaneos digitales o impresiones analógicas, ¿verdad? Tradicionales, y luego se trabaja esto en laboratorio, ¿verdad? Viene el paciente a una segunda sesión en la cual ya se prueban y si todo está bien, ahí se cementan. O sea que se hacen en 2 pasos, generalmente, ¿verdad? A veces llevan más. Excelente. Vamos a presentar otro caso, ¿o no? Muy bien, vamos a reevaluar, vamos a ver. Aprovechando, Sofía Hernández nos pregunta, ¿se hace desgaste del diente para poner una muy buena pregunta? Qué bueno que la hizo porque en la mayoría de los casos sí, hay que hacer una preparación mínima que oscila entre 0.3 a 0.8 milímetros de profundidad, lo más común es 0.5, ¿verdad? Medio, pero sí, generalmente hay que hacer una preparación, es que queda casi que siempre a nivel del esmalte. Hay ciertos casos donde se pueden hacer carillas sin preparación del diente, pero son casos que tienen que ser muy bien diagnosticados, no se puede realizar en todos los casos. Generalmente, una alta proporción implican un pequeño grado de gasto, como decía, alrededor de 0.5 milímetros, ¿no?, de profundidad. Excelente, doctor. Bueno, me gustaría que fuéramos tal vez concluyendo con algunos consejos, porque hay personas que tal vez han visto algún video y creen que esa es la solución. Sí. ¿Cuál sería el consejo? Lo más importante es asesorarse profesionalmente, porque, como decía, el peligro de estos tratamientos es que se abuse de ellos. Hay pacientes que tienen sus dientes naturales, bonitos, estables, y solo por una pequeña mejora estética no está justificado hacer carillas de porcelana en esos casos. No deberían hacerse si esa es la situación, pero hay casos donde sí se justifican y donde además traen un beneficio clínico importante, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante, no debe verse como un tratamiento que solo busque mejorar cosméticamente la sonrisa, sino que debe haber una razón funcional y estética para justificar el uso de las carillas de porcelana. Porque, como decíamos, sí, implican en la mayoría de los casos un pequeño desgaste en el diente que muchas veces está justificado, pero otras veces no. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la asesoría profesional, que el paciente se entreviste con su profesional y que realmente se definan los objetivos, ¿verdad?